Esto nos permite saber que el libro de los Salmos pues no es un tratado teológico en el sentido técnico o tradicional de la palabra, sino que este texto es un texto que refleja profunda espiritualidad. La profunda espiritualidad de los salmistas es realmente muy importante para nosotros y para nuestra vida hoy. Y Martín Lutero comienza su investigación teológica precisamente estudiando los salmos, un comentario a los salmos. Y de allí que gran parte del esfuerzo que hace por la reforma protestante es un esfuerzo que parte de estudiar un texto de profunda espiritualidad como el libro de los Salmos. Yo he escogido en esta mañana para comenzar un salmo, el Salmo 74. Salmo 74 es una expresión de un sufrimiento colectivo. Y en este salmo yo pienso que podemos encontrar algunas cosas para reflexionar en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros hoy nos hacemos la pregunta un poco ¿hacia dónde vamos? La pandemia yo creo que nos ha cambiado definitivamente todo. Los hábitos, los horarios, las maneras de hacer las cosas y desde luego la forma de trabajar. La forma de comunicarnos. De hecho, acostumbrarse a hablar con el tapabocas, pues es difícil, pues por eso se llama tapabocas. De alguna forma le tapa la boca a uno y no es fácil seguir hablando, se cansa cuando uno habla demasiado usando ese tapabocas, porque tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor para ser escuchado, para que la palabra que uno pronuncia, pues sea mucho mejor audible. Nosotros vivimos un tiempo de confusión, un tiempo de muchas preguntas, un tiempo de inconformidad, tiempos de ruptura, lo que hemos vivido en Colombia en los últimos meses y en Cali particularmente. Yo creo que mucha gente en el exterior se pregunta qué es lo que ha pasado en Cali, cómo pasó, cómo ocurrió, por qué ocurrió lo que ocurrió en Cali. Pero nosotros lo hemos vivido en carne propia, nosotros hemos estado aquí. Hemos sufrido en carne propia todas las cosas que han ocurrido durante este tiempo. Y hemos visto muchas formas, mucha información que corre, que va, que viene, que muestra precisamente lo que está pasando no solo en Cali, sino en Colombia, y no solo en Colombia, sino también en otros países del mundo. Es el resquebrajamiento de unas estructuras que estaban muy definidas. Hoy esas estructuras parecen hacerse pedazos y no tener claro exactamente qué va a suceder de aquí en adelante. Por eso surgen muchas preguntas. Incluso los cambios de gobierno a veces no son suficientes para resolver esos problemas y esas preguntas. Porque siguen los cuestionamientos, las dudas. Y eso acompañado del contexto de la pandemia, pues genera cada día hay nuevas noticias. Bueno, pongámoslo, cada semana hay nuevas noticias. Parece que las aguas se calmaran y las almas también se calmaran, pero de repente aparece otra cosa. Ya se habla que la Comunidad Europea está colocando muchas más restricciones a colombianos para llegar allí al país. Esta mañana apareció Francia también colocando restricciones para los colombianos. Pero mañana puede ser otro país y mañana puede ser a los peruanos. Ya los brasileros tenían también ese tipo de restricciones. Entonces, todo va cambiando. Los planes que usted está haciendo a veces se deshacen en un momento dado porque lo que va a pasar mañana y pasado no lo podemos garantizar. A veces algunos dicen, ¿cuándo vamos a volver a la presencialidad? ¿O vamos a seguir conectados como lo estamos haciendo ahora? No podemos garantizar eso, porque eso no depende ni de nosotros, ni siquiera del gobierno. Hay condiciones que van cambiando las cosas de un momento a otro y nos hacen otra vez virar a este lado o virar hacia el otro o detenernos o tal vez retroceder un poco y volver a continuar. Pues, por lo que yo escucho,
por lo que seguramente todos hemos escuchado, yo creo que esto va a seguir por mucho tiempo más. Yo creo que esto no se va a calmar así nomás. Yo veía con sorpresa los estadios durante la Eurocopa en Inglaterra llenos, pero ya muestran otra vez el aumento de contagios. Aquí apenas están abriendo los estadios y vamos a ver qué pasa otra vez en octubre, en noviembre, no sé en qué momento, pero son ciclos que tal vez nos tenemos que ir adaptando a ellos para saber conducirnos de una u otra manera. Los salmos de lamentación, y este es uno de esos salmos, expresan dolor, queja y angustia. Pero aquí viene lo más importante. Alimentan una fe responsable. Alimentan una fe responsable. Yo quiero entonces mencionar 3 aspectos que se mencionan en este salmo y que quisiera subrayar para la reflexión de esta mañana. En primer lugar, aquí se refleja un dolor profundo ante Yahvé. La anomia, ¿qué es? Nomos es norma, es regla. Cuando no hay esa norma, esa regla, todo tiende a volverse un caos. Pero no son solamente las leyes escritas o las leyes establecidas por una rama judicial. Es también la regla interna que nosotros tenemos que nos conduce en la vida. Es aquellas cosas que nos da sentido a la vida. Cada uno de nosotros se levanta con un propósito para venir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a otro lugar. Y en cada uno de esos momentos uno tiene una orientación, tiene un proyecto. Hablamos de proyectos de vida, proyectos de familia. Bueno, en medio de las crisis muchas veces se rompen completamente esas normas, esos criterios, esos elementos que nos dan sentido en la vida. Este salmo refleja esto. Miremos lo que dice el Salmo 74, comenzando en los versículos 1 al 3. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira con las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. ¿Qué es lo que había ocurrido aquí al pueblo de Israel? El templo está destruido. Muy probablemente se refiere a la destrucción del templo por causa de los babilonios. Esta destrucción acaba con algo que le daba sentido a la fe de Israel. El templo le daba sentido a la fe de Israel. Además, era algo objetivo, es algo que se puede ver, es algo que se puede palpar. Y cuando nosotros tenemos esas cosas que se pueden palpar, se pueden ver y nos dan sentido, pues nosotros avanzamos en la vida teniendo como mira, como orientación ese referente. Es como cuando hay una persona en nuestra familia o en nuestra vida que se vuelve un referente para nosotros. Un padre, una madre, el abuelo, la abuela. Cuando fallecen, nosotros decimos, ahora se acabó esta familia. Y uno de los grandes referentes en muchas familias es la mamá, en otras es el papá. Y cuando ya desaparece la mamá, o ese referente familiar que unía a todos los familiares, esa familia casi no se vuelve a encontrar. Y se van distanciando, porque hay como un imán que nos atrae a ese referente. El templo era como un referente para la fe de Israel. Pero ahora ya no está el templo, ya no hay ese referente, entonces entramos en un momento de caos, entramos en un momento de angustia. Ese templo era, lo digo yo ahí, un símbolo ambivalente, porque por un lado atraía la fe de Israel, unía a Israel en torno a ese Dios al que adoraban en el templo, pero
también ese templo era causa de muchos problemas, porque generó una profunda religiosidad, unos rituales que perdieron su vigor, se volvieron fríos, entonces se convirtió en una fe nominal, una fe cultural, una fe que cree que por ir al culto, porque ir al domingo para orar o porque ir a leer la Biblia, ya esa es la relación que se quiere establecer con Dios o se debe establecer con Dios. No, no es suficiente. Pero cuando eso desaparece, entonces ¿ahora qué hacemos? Nosotros hemos vivido un poco eso ahora. Los templos han desaparecido de nuestra rutina. De hecho, hoy nos reunimos aquí en el salón de audiovisuales, no en la capilla, porque estos aparatos como que funcionan mejor aquí que en la capilla. Entonces está más cerrado aquí. Pero fíjese el símbolo de la capilla. ¿Qué simbología tiene la capilla para nosotros? ¿Qué simbología tiene el templo donde usted asiste? Donde usted ha acostumbrado a ir cada domingo, por años, y ya llevamos más de año y medio sin estar allí. Eso ha llevado a algunos, y lo dejo allí como pensamiento para reflexionar, a relativizar ese lugar y a saber que donde quiera que esté, se puede adorar a Dios sin necesidad de ese espacio físico. Pero hay otros que lo anhelan, hay otros que están lamentando y sufriendo porque ese referente ya no está. Hay otras iglesias que lo están arreglando para cuando podamos volver. Hay otras iglesias que están diciendo, vendamos eso, salgamos de ese sitio. Bueno, los que pagaban arriendo dijeron, no pagamos más arriendo y nos vamos. Un poco más fácil para ellos deshacerse de ese espacio físico. Pero en términos del sentimiento, de lo que eso significa para la fe de las personas, no es lo mismo. Pero aparte del templo, yo dejo la pregunta, ¿qué otro referente se ha perdido en tu vida? ¿Qué otro referente ya no está? ¿Qué otro elemento, persona, lugar, hábito que has tenido que da sentido a tu vida ya no existe? ¿O lo han destruido? ¿Cómo te sientes? Eso nos ayuda a comprender un poco este salmo. ¿Cómo se siente este salmo de lamentación, de grito, de angustia? Entonces expresa un dolor profundo, pero al mismo tiempo, en segundo lugar, expresa un reclamo desesperado ante Yahvé. Un reclamo desesperado ante Yahvé. Y aquí cambia realmente porque el primer tema de este salmo no es la angustia por el templo, es un reclamo directamente a Yahvé. Hay como una identificación de que es que esa era tu casa, ese es el lugar tuyo, es el lugar donde habitas. ¿Qué ha pasado? Lo han destruido y no has hecho nada, no lo has evitado. Entonces hay una angustia, pero esa angustia no es solo por las paredes, no es solo por el edificio. Y aquí viene el elemento que a mí me parece importante de este salmo, y es cómo ese lamento se dirige específicamente a Dios, se dirige específicamente al Señor. ¿Y de qué manera lo hace? Allí se reclama por el fundamento de su esperanza, que es Jehová, más que el edificio. Y describe allí con detalle el daño y expresa su desconcierto. Versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11 dice, ya no vemos ondear nuestras banderas. Allí no se refería exactamente a las banderas militares y de la Edad Media, los castillos, sino más bien como a los profetas, que eran los que estaban realmente allí. Ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará esto. ¿Hasta cuándo Dios se burlará del adversario? ¿Por siempre insultará tu nombre? El enemigo no se refiere al templo, sino al nombre de Jehová. ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Esas son las expresiones de la fe de quien se está lamentando por una gran pérdida.
A veces nosotros somos muy ortodoxos en esto y cuando alguien en la iglesia dice, yo quiero contarles que yo he estado orando y orando y orando, pero pues Dios está cruzado de brazos conmigo hace rato porque no pasa nada. Yo creo que esos testimonios pues no se escuchan mucho en los cultos, pero a veces se viven internamente en la fe de muchas personas, que cuando están en crisis oran y sienten que Dios está cruzado de brazos. Y por eso es el hasta cuándo. Es una pregunta que se utiliza en varios textos, no solo en los salmos, sino en los profetas también. ¿Hasta cuándo? Entonces, aquí nosotros encontramos que hay una mirada de reclamo a la acción de Dios. Porque es el Dios en que hemos creído y no lo vemos actuar. Entonces yo diría que dentro de la espiritualidad y dentro de nuestra fe, nosotros tenemos, entre comillas o sin comillas, como usted lo quiera dejar, el derecho a reclamarle a Dios. A veces algunas posturas teológicas rechazan el que se le reclame a Dios, porque se siente que la criatura le está ordenando al Creador. Pero no es necesario entenderlo de esa manera. Sobre todo si nosotros queremos tener una fe transparente delante de Dios y no una fe acartonada en medio de unos discursos teológicos que a veces nos explican todo y lo que casi siempre decimos, ¿no? Dios lo ha querido así. Dios sabrá. Le llegó la hora, Dios sabía eso. Sí, pero Él lo sabe, pero yo no lo entiendo. Por eso me lamento, por eso estoy sufriendo, por eso grito. Esa es la expresión de este lamento comunitario que hay en el Salmo 74. Y en ese reclamo hay un recuento de las obras de Yahvé, y es interesante que va hasta la creación misma. Aquí hay el relato de esa lucha entre Yahvé que está creando y estos grandes monstruos marinos que se oponen y que él, en medio del caos, la creación pone un orden, establece un propósito, da un sentido a la vida y a la historia. Y este elemento aparece aquí en el lamento del Salmo 74. Es muy interesante porque quizá la recuperación del sentido en medio de la crisis que vivimos en Colombia, en la ciudad, no es volver atrás. Yo he escuchado muchas voces aquí en Cali de académicos, intelectuales, literatos diciendo, en el 72, los Panamericanos, después la capital mundial de la salsa, después siempre queremos mostrar lo que fuimos en un momento determinado. Pero cuando todo se ha resquebrajado, la salida no está necesariamente hacia el pasado, está hacia adelante. Y no es repetir el pasado que perdimos, sino redireccionarlo, resignificar muchas cosas, muchos cambios. Y esos cambios que se van viendo, que van apareciendo, van reflejando otras caras de la ciudad. Porque a veces a las ciudades y a los países los ubicamos, los enmarcamos en unas caras, en unos rostros. Y olvidamos que hay otras expresiones que están allí profundas, latentes, y que a veces en situaciones como las que hemos vivido aquí emergen. Y emergen de manera escandalosa, caótica. Destruyen el sentido que podíamos tener. Pero es un llamado a encontrar un nuevo sentido para la vida, un nuevo sentido para la historia, una nueva orientación para la vida de esta ciudad y de este país. En tercer lugar, aquí hay un imperativo urgente para Yahvé. Es interesante que esto va subiendo de tono, porque ahora no solo se le recuerda al Señor
lo que ha hecho, sino que se le dice qué debe hacer hoy. Tal es la desesperación, pero tal es también la expresión de fe en este momento de el lamento que está viviendo la comunidad. Versículos 18 al 23 dice de la siguiente manera: recuerda, Señor, que tu enemigo se burla y que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. Una comparación allí, una metáfora muy fuerte, ¿no? Entregarle una torcasita, una palomita a una fiera, imagínense. Es más o menos como se sienten ellos frente a la crisis y el caos que están viviendo. No te olvides ni ahora ni nunca de la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto, pues en todos los rincones del país abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido, y alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Esta fe que se expresa en medio de la crisis, diciendo, mire, esto no es contra mí. No soy yo el que estoy sufriendo la pérdida del templo. Esto es una ofensa contra ti mismo, Señor. Escucha, habla, actúa, recuerda. ¿Hasta cuándo? No estés pasivo. Esperamos, anhelamos una respuesta. Refleja también reconocimiento de que, por un lado, ellos mismos no se sienten capaces de poder resolver el problema. Pero aquí se abre la posibilidad de un reencuentro con el Señor. De una manera distinta, novedosa, respecto a lo anterior, para poder estar frente a esa realidad nueva que ha abierto la crisis. Yo quiero terminar entonces con unas breves reflexiones diciendo que aunque el templo no es fácilmente prescindible, la fe se enfoca en el Señor. Jesús posteriormente va a ser muy escandaloso cuando va a decir que este templo lo destruiré y en 3 días lo volveré a reparar. Esto es relativo. O cuando dice que ya no es aquí, en Jerusalén, o allá en Samaria, en Jericín, donde vamos a adorar, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No es el santuario, no es el templo, es un llamado a una relación más íntima y personal, pero también colectiva con el Señor. Yo creo que en este tiempo de pandemia hay precisamente un llamado a esto. Es un llamado a reflexionar si nosotros estábamos habituados a una rutina de estar en un templo y considerar que era allí donde estaba Dios. Esto puede parecer muy elemental para nosotros, pero no lo es. Porque muchas veces seguimos pensando, no fui al templo, no fui al culto, no fui a la iglesia, no esto, no aquello. Pero a veces no hay la misma preocupación cuando, como decía Isaías, nuestro corazón está lejos de Dios. Debería haber la misma o mayor angustia cuando hay ese alejamiento respecto a la voluntad de Dios. Este enfoque es una invitación ante la pérdida de sentido a recuperarlo de manera renovada. Reconstruirlo no es simplemente volver al pasado. Muchos quieren, volvamos al templo. ¿Cuándo volvemos al templo? Nosotros mismos, aquí. Y esto está bien, pero no va a ser lo mismo de antes. No se trata de repetir lo que veníamos haciendo. Se trata de hacer nuevas cosas.
hacerlo de una manera diferente. En el ámbito pedagógico, didáctico, los docentes estamos cada día, todas las semanas, escuchando conferencias, asistiendo a talleres, a un diplomado, a otro, sobre el tema de la virtualidad. Esto vino para quedarse y va a ser diferente de ahora en adelante enseñar una clase. No va a ser lo mismo, ya no es lo mismo. Y los estudiantes tampoco son los mismos. Los estudiantes tienen ahora otra dimensión, otra mirada de las cosas. El estudiante que viene aquí a estudiar también va a notar la diferencia. Porque va a ver que, aunque aquí habemos 15 o 20, allá hay 40 o 50. A través de ese huequito podemos verlo, ese agujero negro que hay ahí. Siempre hay conflicto entre esperar al invisible y tener una garantía visible para la fe. Esa es una tensión. Y yo creo que todos los que tenemos fe lo entendemos. Nosotros podemos decir que tenemos fe, que la fe es la convicción que se tiene de lo que no se ve, pero nosotros queremos ver algo. Y el Salmo reclama a Yahvé verlo, lo quiere ver, lo quiero ver actuar, quiero ver que haga algo. Mire cómo está esto destruido y no vemos ninguna acción de parte de Dios. En medio de una pérdida tan grande, no solo hay un lamento, sino que existe a quién dirigirse. Y tal vez ese a quién dirigirse es un reencuentro, porque tal vez se había reemplazado ese quién por ese templo. El templo había sido suficiente y tal vez se habían olvidado de a quién era que realmente estaban adorando, a quién seguían. Una vez más, insisto, nosotros estamos viviendo un cambio en la historia, un giro muy importante. Y tal vez generaciones posteriores analizarán y estudiarán lo que pasó y dirán los cambios que hubo. Y estudiarán y tal vez investigarán en todas las fuentes y documentos que dejamos por ahí, en todos estos sermones, y si hay grabaciones que van a recuperar, les van a hacer análisis de contenido y todas estas cosas para analizarnos. Pero nosotros somos los protagonistas de este giro que estamos viviendo. Y nosotros tenemos la necesidad de ser más conscientes de este proceso, de tomar más en cuenta cuál es nuestro rol y de no estar añorando el pasado o no estar esperando que otros resuelvan las cosas, sino saber que nosotros tenemos también un rol, un papel que desempeñar. Usted puede continuar este salmo, porque este salmo se queda en el lamento. Pero ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después de lamentarse y reclamarle a Dios? ¿Qué le toca al pueblo? Esa es la respuesta que yo quiero que ustedes sigan dando a la meditación sobre este salmo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Un gusto de ver un buen grupo aquí presente y un gusto de seguir viendo virtualmente al grupo que siempre se conecta con nosotros y especialmente a los nuevos estudiantes, a los que se han reintegrado y que están lejos, pero ahora estamos cerca a través de estas redes. Bienvenidos y bienvenidas y que Dios nos bendiga en este semestre.